Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús, un ciego, y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. El Evangelio de San Marcos es un proceso espiritual. Este Evangelio que acabamos de escuchar es como el Señor trabaja con todos nosotros. El Señor no trabaja como el mago. ¿Saben cómo trabaja el mago? El mago o el brujo, que todo lo hace como ¿cómo lo hace? Lo hace rapidísimo, y cuando las cosas se hacen así rapidísimo son deslumbrantes, ¿no? El mago, el brujo, deslumbra, ¿no? Pero eso que deslumbra se va rapidito, ¿sí? Y te vas dando cuenta que la realidad es otra, que el truco se acabó, que la risa pasó, que lo que te divertía ya pasó. Pero lo de Dios es de menos a más. Vean qué interesante es en este Evangelio cómo Él se encuentra con el ciego y le devuelve la vista, y cómo en un primer momento el ciego no ve con claridad, sino que ve los hombres creyendo que son como árboles moviéndose. Veía borroso, ya estaba empezando a ver, pero veía borroso. En un primer momento, cuando nosotros nos encontramos con el Señor, tenemos una tentación, y es que en ese primer momento, cuando nos encontramos con el Señor y descubrimos su amor, su misericordia, su gracia, tenemos la tentación de querer cambiar ya, como el mago, hacer el truco mágico y querer cambiar ya. ¿Y por qué digo que es una tentación? Porque una vez que tú la empiezas a vivir y te estás dando cuenta que no estás viendo todavía con claridad, creyendo, pretendiendo que ya deberías estar viendo con claridad, te desanimas. Te desanimas. Te desanimas porque te estás dando cuenta de que todavía falta mucho, ¿no es cierto? Y por eso es una tentación a la cual nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos libre, porque es que ustedes aquí no van a salir transformados ya, porque el Señor nos está transformando. El Señor tiene un proceso con nosotros. El Señor no tiene afán. El único afán que tiene el Señor es salvarnos, pero en ese afán camina con nosotros de una manera particular. Hay una segunda tentación que se nos puede presentar en ese proceso de conversión, y es la comparación. Y entonces normalmente cuando viven dos, es duro, ¿no? Cuando viven dos, pues es más duro porque hay alguien con el que se está uno comparando todo el tiempo. Tiene uno esa tentación, ¿no? Entonces cuando viven dos, es que ella reza más. Es que a veces a uno le da esa cierta envidia, la envidia espiritual, ¿no? Pero es que porque ella sí puede y yo no puedo, porque él sí, porque yo no, ¿no? Y empieza uno a compararse, ¿no? Y empiezan también a compararte, ¿no? Cuando tú empiezas a comparar, pues obviamente también es duro, porque cuando empiezan a compararte, pues también, no, pero es que si ve, su hermana sí es buena gente, tu marido sí sonríe, y eso te empieza a herir, y tú te empiezas también a comparar y te empiezas a desanimar.
Menos mal que eso no pasa acá. Te empiezas a desanimar porque te estás dando cuenta de que no eres como el que ya ha alcanzado tantas virtudes. Hay personas, hay procesos en la vida espiritual donde encuentras personas que han alcanzado virtudes, pero son procesos que el Señor ha llevado de una manera personal con esas personas. Contigo lo lleva también, porque no hay santo repetido. No puede haber santo repetido. Tú no puedes pretender ser otro. Tú no puedes pretender tener el proceso espiritual del Padre Diego. Ni se te ocurra, ni se te ocurra. ¿Sí? Pero lo que sí puedes imitar al ver a una persona que se entrega y se consagra a Dios es justamente el poder también seguir al Señor y confiar en Él y dejar que el Señor también te llene de tu gracia, te llene de su gracia y pueda seguir adelante. Eso sí lo tienes que imitar. Pero eres tú con todo el paquetico. Cuando el Señor te llamó con el paquete completo. Y esos paquetes hay unos que son más pesados y hay unos que son más ligeros que otros, pero a todos el Señor nos llama. A todos el Señor nos llama para finalmente concluir que le devuelve la vista en toda su plenitud al ciego. Algún día nosotros vamos a ver con claridad todo. Hay muchas cosas que ya las entendemos, hay muchas cosas que ya las tenemos claras. Hay muchas cosas en nuestra vida de la fe que ya están claras, pero hay muchas otras cosas que hacen falta entender, ¿o no? Hay cosas que son todavía un misterio para ti. Inclusive tú mismo eres un misterio para ti mismo, porque no te entiendes. No te entiendes. Yo no sé si recuerdan la parábola que les contaba una vez de la niñita que estaba viendo bordar a su abuela. ¿No? Bueno, eso fue en otra misa. ¿Cómo se llama? No, yo le pregunto siempre a mi mamá o a las señoras porque yo nunca he hecho el crochet ni nada de eso. ¿El qué? ¿El tambor? ¿El tambor? Bueno, el tambor, estaba la abuelita con el tambor bordando y la nietecita estaba a los pies de la abuela. Y usted sabe que cuando está bordando, pues la nietecita mirando que hacía la abuela, voltea y mira hacia arriba. Y entonces cuando ve el tambor por debajo, dice: qué mamarracho está haciendo mi abuela, ¿no? Y le pregunta y le dice: pero abuela, ¿por qué estás haciendo ese mamarracho? Y la abuela se sonreía y le decía: espérate que estoy terminando la obra. Y entonces cuando ya termina, le da la vuelta ¿a qué? Al tambor. Y cuando ya ve una hermosa flor, ¿sí?, estampada en una tela, ¿sí? Y espiritualmente nosotros a veces vemos un mamarracho en nuestra vida, porque no tenemos todavía la claridad, todavía no tenemos la claridad de cómo el Señor ha venido, trabaja y seguirá trabajando con nosotros. Nosotros tenemos una visión muy miope de nosotros mismos, muy miope de nosotros mismos. Si nosotros tuviéramos esa claridad, se los aseguro que no nos quejaríamos tanto, sino que estaríamos dándole gracias al Señor por todo el amor que Él tiene con nosotros y contigo. Si nosotros en verdad viéramos con claridad, no estaríamos perdiendo el tiempo juzgándonos, no estaríamos perdiendo el tiempo minimizándonos, no estaríamos perdiendo el tiempo apocándonos, sino que estaríamos caminando pacientemente hasta llegar al día en el que el Señor nos permita ver con claridad la verdad de todo lo que nos rodea. Dios escribe con nosotros, Dios trabaja con nosotros secretamente. Muchas veces lo sientes a tu lado, pero muchas veces también trabaja secretamente, silenciosamente. Tú no te das cuenta y tal vez no necesitas que te des cuenta, pero sí seamos conscientes de una cosa, queridos hermanos. Dios camina con nosotros, Dios está cada vez más palpable. Dios está cada vez más palpable. Hay que enamorarnos de Él, hay que dejarnos que Él nos enamore también.
Y para dejarse enamorar, pues hay que abrir el corazón. Cuando usted está a los pies del Señor, cuando usted va al Santísimo, cuando usted viene a la Eucaristía, simplemente no razone tanto, simplemente déjese enamorar de Él, déjese llenar de Él, déjese llenar de Él y verá que las cosas que usted cree imposibles para el Señor se hacen y se harán posibles. Esto no es discurso romántico, ni es poesía para que suspiremos. Esto exige de parte nuestra un acto de fe. Exige de parte nuestra realmente un acto de fe. Nosotros venimos a una Eucaristía a quejarnos o a lamentarnos tal vez de un día pesado, terrible, o de un problema, una enfermedad o una situación terrible que estemos viviendo, o simplemente venimos aquí a disfrutar del amor del Señor y de cómo Él nos fortalece y nos anima en todo tiempo. Entonces, estamos aquí, un conjunto de cristianos adoradores, estamos aquí un conjunto, miembros que están dispuestos a disfrutar de la gracia del Señor, o estamos convirtiendo nuestra iglesia en una oficina de quejas y reclamos. Pidámosle al Señor que Él nos bendiga y nos asista. La vida no, van a haber días que no la vamos a tener nada fácil. Momentos, situaciones en los que no la vamos a tener nada fácil. Pero yo les puedo decir, una vez más les repito y les reitero, no es poesía, ni es romanticismo, realmente una certeza de saber de que el Señor camina con nosotros. Camina con nosotros en las buenas y nos fortalece en las buenas también. En las buenas. Bendecimos a este hijito del Señor, que lo haga disfrutar en este momento de su gracia, sea de la salud física y espiritual, los cubra con su preciosísima sangre, lo asista en todo momento, y que esta Eucaristía sea para él un oasis donde pueda descansar y refugiarse en el Señor, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, vamos a continuar con esta celebración. Yo los quiero invitar a que realmente seamos para el Señor una ofrenda agradable. Y una ofrenda agradable es que reconozcamos que necesitamos de Él. Simplemente eso es todo. Eso es todo. Ayer la palabra de Dios estaba dura, menos mal que no hubo homilía, pero estaba dura, ¿no? No le permitamos al Señor que se arrepienta de nosotros. El Señor jamás se va a arrepentir de nosotros, pero nosotros sí podemos frustrar el plan del Señor con nuestros no y con nuestra pereza. No hay nada más tremendo que una vida espiritual floja, ¿no? Cuando hay flojera, ¿no? Floja. No le permitamos al Señor que su alianza y su misericordia no lleguen a su plenitud por flojera, ¿no? Seamos astutos, mansos como palomas, pero también con la astucia que tienen también los hijos de las tinieblas, pero no para hacer el mal, sino con la astucia para arrebatarnos la gracia del Señor, para arrebatarse al Señor. Para eso tenemos que tener una astucia. Seamos astutos para confiar en la misericordia del Señor, porque la misericordia del Señor ya está dada. Así que se va a quedar mirando el mamarracho, o aprende a esperar pacientemente por el hermoso bordado, por la hermosa obra que el Señor está haciendo con usted. Tenemos esas dos opciones. ¿Está bien? Entonces ofrezcamos en esta Eucaristía nuestras vidas. Que así sea.
Yo los quiero invitar que se sienten, que se queden sentados y mientras vamos sirviendo la mesa, ustedes vayan haciendo su ofrenda. Vamos a hacer ese ejercicio en la Eucaristía. Cierre sus ojos o si no, mire el altar y haga su ofrenda. Pongan en las manos del Señor sus intenciones. Este es un momento para ofrecer intenciones, ofrecer. ¿Qué quiero ofrecer? Su dolor, su cansancio, su pecado, su debilidad, su humanidad. ¿Qué quiero ofrecer? Ofrezca.